siempre animándonos, viéndonos, ¿verdad?, en la adoración. Bueno, recordar la Escritura es fundamental para nosotros. Como igualmente es de importante hablar, como decía el hermano Eliseo Hernández, ¿verdad? Usted el mismo mensaje tiene, hermano Cheyo, pues es que no hay otro tema más sublime que él. Y el tema que él insistía que siempre tenía era Jesús, Cristo, Él es. Muy bien, nosotros queremos en esta mañana, ahí está, en esta mañana estudiar en el Antiguo Testamento, en este apasionante libro de Josué, libro acerca de la conquista. A los hombres les gusta la conquista. Y el ser humano siempre ha tenido eso en mente. Así es que aquí habla de la conquista de la tierra prometida. Así es que queremos ver este pasaje impresionante, sobre todo enfocar cómo Dios se manifestó en una mujer en tiempos de la conquista. Cuando la conquista de la tierra prometida inició, ahí apareció una mujer especial para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en aquel tiempo era, ustedes saben, un tratamiento de nación. El pueblo de Dios era tratado como nación. Uno lee todo el Antiguo Testamento y debe tener en mente que el contexto en el cual se escribe es del tratamiento de un pueblo como nación. Por eso, repetidamente se habla de un rey, de una nación. Y el rey escribe, por ejemplo, los salmos, invitando a la nación a humillarse ante Dios. Por eso las crónicas dicen, si se humillare mi pueblo, esa es una nación, hermano. Esto tiene aplicación en todo tiempo, pero uno debe pensar que aquí se está refiriendo a un pueblo físicamente, a Israel. Lógicamente, como es el Espíritu Santo el que está poniendo cada una de estas palabras, tiene aplicación universal, donde el Espíritu Santo obra. Sin embargo, ustedes saben cómo el pueblo de Dios, aunque no fue un nuevo pueblo, el que se establece a través del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Aunque no es un nuevo pueblo, es un pueblo extendido ahora en donde los gentiles son incorporados, como dice en Juan, el olivo silvestre son metidos en el olivo, injertados para siempre. Y ahora el pueblo de Dios, ya no hay judío, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay clases sociales, no las hay. Todos son iguales en Cristo. Por eso, cuando aquí vamos a hablar del pueblo de Dios, aunque en el contexto es al pueblo de Israel, vean que en ese pueblo de Dios estamos nosotros, porque nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Cuando hablamos de pueblo de Dios y de un pueblo de Dios como Israel, está listo para conquistar, es el contexto nuestro histórico, hermanos.
de un pueblo de Dios que siempre está conquistando. Cuando el pueblo de Dios se olvida de la conquista, está perdiendo la motivación por excelencia, hermano. Por excelencia. El pueblo de Dios siempre está en la conquista. ¿De qué cosa? Pues de la tierra prometida. Ah, o sea que nosotros tenemos una tierra prometida. Pues claro. Tierra prometida. La nación de Israel es figura de algo mucho más grande, hermano, de lo que Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 y de lo que Isaías el profeta en el capítulo 65 habla, y que son los cielos nuevos y la tierra nueva. El pueblo de Dios aquí está puesto en el versículo 1 de Josué, como dice aquí, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim. Y ahí está puesto el pueblo de Dios en aquel tiempo, nuestros antepasados, en el espíritu, hermanos. Porque el verdadero judío es aquel que está en Cristo hoy. Mire, el que está en el Padre Celestial. Así es que la iglesia Getsemaní es el pueblo de Dios, hermanos. Amén. Amén. Entonces, estamos puestos como nuestros antepasados en nuestro Sittim, ¿sí?, para conquistar la promesa. Bueno, algo vamos a aclarar, porque creo que ya me tomé 8 minutos y son 40, me dijo el hermano así. Me voy a dar el tiempo y de ahí para allá, 40 minutos. Sí, ¿verdad? Y otro hermano, cuando entré, me dijo, tárdese 2 horas. Me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Así me dijo él, aunque se le vayan todos, me dijo. Vamos a intentarlo hasta donde el Señor permita. Pero dice aquí el capítulo 2, Josué, hijo de Nun. Ustedes saben quién es Josué, ya murió. Ya murió Moisés. Así, ¿verdad? Este pueblo aquí, a mucho de nuestro sentir, en 10 años, algunos estaremos. Mucho más en 20 años, ¿cierto? En 20 años jóvenes, ustedes estarán como están ahorita ya, ¿verdad? Porque son parte del pueblo de Dios, pero estarán en otro nivel. Así le tocó a Josué. Moisés ya no estaba. Moisés había sido levantado ahí. Ustedes saben cómo él partió, ¿verdad? Ah, que mis hijas se preocupan, ¿verdad? Cuando yo les doy algunos diagnósticos, ¿verdad?, a los médicos. Tienen que hacerle exámenes a uno porque a simple vista. Entonces, de que hagas exámenes, ya con los exámenes ellos y con las métricas, ¿verdad?, que tienen. A veces me dice, ¿verdad?, la doctora que tiempo de estarme bien, ¿verdad? Entonces me dice, usted consuélese, porque a su edad otros están peor. Bueno, pero hija me dicen, no te muras, porque estoy pensando en eso. Es más, les digo, yo no me voy a morir.
voy a morir, yo voy a ser transpuesto. No, ¿verdad? Aquí le toca a Josué y a Moisés, el gran líder del pueblo de Dios. Aquel hombre que fue tomado por Dios de una manera especial. He subido ahí en el monte Nebo, según lo que yo me puse a leer, hermano. Y el monte Nebo es vecino de este sitio que se llama Sitín. Este sitio Sitín es lo que ahora es Jordania. Un poco para ponerles en perspectiva, ¿verdad, hermanos? Ustedes pueden ir a los mapas, ustedes saben que hoy es fácil, ¿verdad? Uno pone Sitín, ¿dónde está Sitín? Ya le sale a uno. Entonces, ahí está esto, ¿verdad? Y esta región está enfrente de Jericó. Jericó, ¿verdad? Que es la tierra de Israel. Y en medio está el río Jordán. Por eso es que Dios sube a Moisés al monte Nebo y le dice, mira, la tierra prometida. Ustedes saben que Moisés no pudo entrar. Pudo entrar a la tierra prometida física. Vean, a la tierra prometida física. Pero en el corazón de Moisés sabía que la tierra prometida no era física, era espiritual. Y esos hombres de Dios, como dice el capítulo 11 de Hebreos, captaron eso y pensaban más bien, como dice la Escritura, que aquella tierra prometida era celestial, es lo que hemos dicho nosotros. Vendrá el tiempo, hermanos. Gocémonos en ello. Resucitaremos, hermanos. Resucitaremos y entraremos en la Jerusalén celestial. Y como dice en los últimos capítulos de Apocalipsis, la Jerusalén celestial desciende a instalarse en la tierra. No esta, hermanos, la tierra nueva, pero sigue siendo tierra, mire. Ay, que no es solo cielo. Bueno, pero ahí dice cielo nuevo y tierra nueva, hermano. Capaz que ahí el Señor me cumple mi deseo de ser un jornalero auténtico, hermano. Pero de esos que tienen fuerzas para agarrar la cumba, ¿verdad? Y hacerla limpia. Así es que Moisés, aunque lloró seguramente por no entrar a la tierra prometida física, pensaba en lo que ustedes piensan, hermanos, y en lo que no debemos perder la perspectiva, que nuestro gran objetivo es conquistar esa tierra prometida en el nombre del Señor. Es la gloria celestial, la presencia misma de Dios. Se dice en Apocalipsis, hermanos, que esa tierra prometida, que esos cielos nuevos y tierra nueva, no habrá ahí tabernáculo. Ya no. Porque el tabernáculo es Dios mismo, en el cual estaremos. Ya pertenezco a Cristo, dice la alabanza, y Él pertenece. Es mío. Porque yo permanezco. Ahora nosotros lo vemos, pues, como en un espejo, dice la Escritura. Vemos estas cosas espirituales, hermanos, como en un espejo. Pero lo vamos a ver cara a cara, rostro a rostro, en un cuerpo transformado. Para estar así eternamente, no solamente con el Señor, sino en el Señor. Esa es nuestra tierra prometida. Por eso es que cuando estudiamos esto, hermanos, y nos ponemos a ver en esta tierra prometida, decimos, no, tenemos que contar a los hermanos también que esto es apenas un símbolo, una figura de lo que nos sucede a nosotros.
Hoy, hermano, hoy nos ocurre a nosotros. Y el pueblo de Dios debe estar metido en el hoy, aunque limitado, porque somos finitos, aunque limitados en ese conocimiento, pero estamos ya metidos en el Señor. Por eso el pastor Silas ha establecido, estudiemos de Cristo. No hay duda, hermano. El pueblo de Dios debe estudiar acerca de la persona de Cristo porque estamos en Él hoy, hermano. Aunque por nuestro caparazón aquí es bien limitado. Así es que cuando entramos aquí y vemos cómo Josué se planta con el pueblo de Dios, queremos ver estas tres cosas en la siguiente lámina. La conquista de Jericó. Entonces, está Josué con todo su pueblo ahí, con todo Israel, el pueblo de Dios. Ustedes, hermanos, recuerden, hemos aclarado cuando decimos pueblo de Dios aquí, ¿por qué decimos que son ustedes? No tengo tiempo de reforzar esto, pero lo hemos dado. Entonces, cuando ustedes están en este campamento, es bien fácil decir a Josué, ¿y para qué vamos a ir a la conquista? Y no es nuestra, pues. Ya está prometida. Dios lo va a hacer, porque como la obra es de Dios, entonces dejemos que Dios se deshaga de los cananeos y nosotros hagamos un campamento aquí bien tranquilos, de este lado del Jordán. Si tenemos ganas de bañarnos, pues vamos al río. Si queremos pescado, pues vamos a pescar. Y aquí estamos tranquilos, mira. No nos metemos con esos cananeos que son gigantes. Ven a nosotros como langostas. Así dijeron aquella generación que Dios terminó porque pensaban de esta forma. Es bien fácil, hermanos, que el pueblo de Dios, nosotros, hermanos, nos durmamos en los laureles. Nos durmamos. ¿Y por qué decimos que es bien fácil? Miren, cuando el apóstol Pablo habló de nuestros hermanos, filipenses, colosenses, efesios, les exhortaba, no se duerman, no se duerman. Y cuando Jesucristo invitó a sus discípulos a apoyarlo en su crisis, hermano, nuestro Señor como hombre, porque Él no fue, Él se hizo como un hombre, semejante a un hombre. No, Él se hizo hombre, hermano. Y ahí, en ese momento, les dice, ustedes prefieren dormirse antes de estar en esto. Así es que el pueblo de Dios ahí, ¿quién pudo decirle a Josué, olvídate, hombre? ¿Verdad? Que el Señor se deshaga de todos los cananeos, mira. Y cuando Él haya limpiado eso, entonces entramos a la tierra. Como a veces el pueblo de Dios se opone. Y no la obra de Dios. Así me dicen, ¿verdad? Cuando estamos discutiendo con algunos hermanos, ¿cómo podemos avanzar? Y entonces erróneamente me dicen ellos, no se preocupe, hermano, como esta es la obra de Dios, pues, usted tranquilo, hermano, váyase a dormir, acá. Oh, hermanos, la obra del Señor, la acción del pueblo de Dios, la misericordia de Dios no obra de eso, no opera de esa manera. Y aquí tenemos el ejemplo del pueblo de Dios en aquel tiempo, en donde tenían que ir a la conquista.
Tenían que hacerlo y Josué estaba consciente de ello, porque Josué fue de los dos que se pusieron firmes y son él y Caleb los únicos sobrevivientes de aquella generación que renegó de conquistar, hermanos. Porque cuando Dios no ve a una generación que esté interesada en conquistar la tierra, conquistar las promesas, pues se pasa a otra generación, hermanos. Por eso vemos un pueblo de Dios animado espiritualmente y otro pueblo de Dios tal vez cercano, tristes espiritualmente. Porque el Espíritu de Dios trabaja, opera en el pueblo de Dios, en la generación que tiene interés en conquistar la tierra. Te digo aquí, ¿por qué tiene que ser diferente? Así es que dice aquí que envía 2 espías secretamente. Miren, error aquí gramatical, porque los espías son secretos o no. Porque aquí dice espía secretamente. Se equivocó aquí el escritor. Oh, el traductor. O sea que cuando movió los labios, porque no le oí, pues interpreté los labios. Oh, hermanos, es que fue secreto para el pueblo de Dios. Es que Israel no se dio cuenta de ese plan. Y no se dio cuenta porque el pueblo de Dios podía empezar a murmurar, como sucedió en la primera ocasión. Y Josué, que fue uno de los que participó en la primera tarea de espionaje, miren, hermanos, si estas cosas no son ciertas, hermanos, vean ustedes quiénes son los más hábiles en el espionaje hoy. Esto, los israelitas de las ingenian con aquellos aparatitos que pues ahora ya no hay aquí, pero aparentemente los enemigos del pueblo de Israel, que eran los buscapersonas, ellos donde les envían mensajes, son pequeños aparatitos. De repente, esos aparatitos empezaron a explotar pocos meses en la tierra de Palestina, accionados por los esclavos. Hermanos, aquí era necesario reconocer la tierra, es necesario reconocer la tierra. Y Josué y estos 2 hombres, secretamente a los ojos y a los oídos del pueblo, tienen que ir a reconocer la tierra. No, no vayamos. Muy difícil. No, esa colonia no. Ahí vieran cuánta gente mala hay y donde hay buenos. Y los que vamos ahí, por la gracia del Señor, es que podemos caminar. No, ahí no, no, no. Huele mal. Tienen que ir. Tienen que ir. Tenemos que ir, hermano. La iglesia tiene que moverse. Tienen que ir a buscar. Al de la 100 que anda por allá. Tiene que ir. Al pariente perniquebrado ahí, tiene que ir. No, fíjese, ese me robó. Le presté $100. Nunca me los devolvió. Tiene que ir para conquistar la tierra prometida.
las promesas de Dios, en el cual es paciente en que no se concrete la tierra prometida para su pueblo en su plenitud, por amor a los que están perdidos. Así es que ellos tenían que ir a reconocer la tierra y asumir los riesgos que eso requería. Pero hermanos, pueblo de Dios, ustedes que están puestos en la posición de la tierra para conquistar, todos nosotros que vemos a un mundo que debe ser conquistado para el Señor, nosotros sabemos que tenemos que tener una estrategia, ¿no es cierto? A eso mandó Josué a los espías, porque Josué dijo, yo quiero tener una estrategia. Miren, por eso el pueblo de Dios debe tener una estrategia. Ah, no, hermano, no nos reunamos para planificar. Tenemos que hacerlo, hermano. Si no, ¿cómo pues? Tenemos que pensarlo. Y decimos, bueno, declaremos oración, declaremos ayuno para pensar en la estrategia del 2026 o lo que sea. Bueno, el pueblo de Dios tiene que hacerlo. Es un ejemplo aquí. Que Dios no esté en contra de esto o se opone. Y uno dice, bueno, no es la misericordia de Dios, no es la providencia de Dios, sí es la providencia. Pero la providencia de Dios opera en un pueblo esforzado y valiente que trabaja, hermano. Yo no puedo aprender, bueno, ¿y qué es eso de cristología? Hermanos, yo no puedo aprender de esto, sí, pastor, si no vengo. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Así por telepatía, ¿verdad? Póngame la memoria, ¿verdad? Así como que la memoria que yo les traje. Uno quisiera. Pastor, cópieme aquí todo lo de cristología y ya se me... No, tiene que dedicar tiempo, hermano. Tiene que dedicar tiempo. No, la iglesia debe buscar la voluntad de Dios en oración. Y no ora. Tiempo. Miren, lo que le pagan a uno en las empresas, ¿qué es? Lo que uno sabe, a veces sabe uno aprender, va, hermano. Mire, esa es una cosa que uno descubre. Uno pasa estudiando, ahí me lo tienen que ver más. A derivar. Y que el hígado, el intestino, o cualquiera que sea la especialidad, ¿verdad? Pero cuando uno está en la vida real, uno aprende haciendo. Un día tenía que ir a hacer, cuando yo trabajé en la empresa eléctrica nacional aquí, ¿verdad? Un día, pues estaba yo en un escritorio, hermanos, porque eso es lo que me tocó, ¿verdad? Pero un día había una falla en esos, se llaman subestaciones, donde hay transformadores y cosas. Y me da miedo entrar, ¿verdad? Excepto a nosotros porque nos acostumbramos. Pero pues había una falla ahí. Y entonces me dijo el operador, tiene que ir, me dijo. Tiene que ir y hacer la maniobra. Y era de noche, hermano, lloviendo. Porque así era el trabajo que yo tenía en la noche. A ver, la noche salí y entonces voy y con esas grandes varas, ¿verdad? Había que bajar un fusible allá bien alto, hermanos. Y las agarras, empiezan a temblar y uno tiembla. Todo y todo, ¿verdad? Y le dije a mi jefe yo el siguiente día, es necesario que nos den una inyección, hombre. O sea, yo un poco atrevido.
Y él, ¿verdad? En palabras salvadoreñas, no así como yo las estoy traduciendo aquí, hermano, ¿verdad? Porque aquí es el pueblo de Dios, ¿verdad? No podemos usar eso. Pero me dijo, me dijo, es que es bien sabroso hacer las cosas sin saberme. Tenemos que ir, hermanos. Tenemos que hacer. Por eso, miren, el Nuevo Testamento habla de un pueblo de Dios, de obreros. ¿Qué dice eso? Son las ovejas obreras, hermanos, obreras. Uno a veces en la iglesia quiere estar en un escritorio a uno, ¿verdad? Que todo le sirvan en un platillo ahí, así como el café y el pan que le van a dar solo a los cumpleañeros, ¿verdad? Entonces, todo servidito ahí, ¿verdad? A veces venimos a la iglesia el día domingo, vaya, sírvame el plato y que me sustente para toda la semana, pastor, porque no lo voy a volver a ver. No, hermano. El pueblo de Dios tiene que ir y tiene que asumir los riesgos, pero sobre todo, hermano, y en medio de todo, y Josué y los espías sabían eso, en medio de todo lo que nosotros podamos imaginar, en medio de todas las buenas estrategias que podemos tener, no es del que corre, sino es de quien Dios tiene misericordia. El pueblo de Dios camina haciendo, dedicando tiempo a las cosas, obrando, pero en medio de eso, espera en la providencia de Dios, hermano. Por eso a mí me gusta esa frase que usa un grupo ahí, muy famoso en medio nuestro, la divina providencia. Porque el pueblo de Dios sabe que camina, piensa, medita, ora, participa, trabaja, obra, dedica tiempo, hermano. Eso es lo que nos pagan allá, tiempo, no lo que sabemos. Es que no necesita usted ser un profesional graduado de una universidad. Si usted le dedica tiempo a las cosas, ustedes saben, hermanos y hermanas, ustedes llegan a dominar el tema, porque le han dedicado tiempo. Pero el pueblo de Dios debe saber que aunque estas cosas debemos hacerlas, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dependemos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de la providencia de Dios, de su misericordia. Ese es nuestro fundamento. Y ahí sí veo yo la exhortación de mis hermanos en decir, la obra es de Dios, porque es cierto, pero no para que yo sea un feliz haragán. Y el apóstol Pablo decía, miren, alienten a los ociosos. ¿Sí o no? Porque a veces yo quiero echarme en una hamaca. Es como nuestros pastores, ¿verdad? Estos pastores tremendos, como el hermano pastor, ustedes tienen, ¿verdad? Que decían, hermano, ¿y cuándo te vas a jubilar? Cuando se jubile Satanás. Con las botas puestas. Así debemos caminar. Y así dio Josué. Y así animó al pueblo y dice que envió 2 espías secretamente diciéndoles, versículo 1, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, hermano. ¿Qué es una ramera? Una prostituta.
Dicen algunos no, pero es que el original también se usa para una hospedadora. No, dicen algunos intérpretes que hemos leído, o sea, comentaristas, más bien dicho, que hemos leído, y decían, no, lo que pasa es que era una ramera, pero no ejercía ya. Estaba retirada. Lo que sea, hermanos, pero lo importante aquí, ya sabes, ¿verdad? Lo importante aquí que era una mujer inmoralmente incorrecta. Pero la providencia de Dios. Ay. ¿Y aquí dónde vamos ya, hermano? Ahí está. La providencia de Dios está ahí. Y la providencia de Dios, valiéndose, hermanos, pueblo de Dios, debemos estar alerta. Porque precisamente una mujer en una condición inmoral que podríamos decir, chuma, chuma, chuma. Dios la usa para bendecir al pueblo. Ese es el. Y al fin llegamos a definir el tema, hermanos. Dios la usa para bendecir al pueblo. Hermanos, debemos ir a conquistar esa bendición. Estos dos espías tuvieron necesidad de arriesgar su vida para conquistar la vida de Rahab, una ramera, que se convirtió rápidamente, hermanos, en una creyente. Rápidamente, mire. O sea que es posible entender rápidamente el propósito de Dios para mi vida. Es posible, hermanos, porque no es del que trabaja ni del que corra, es de quien Dios tiene misericordia. Por tanto, el pueblo de Dios siempre debe estar animado en eso, en medio de tanto rechazo, hermano. El nombre del Señor. Así es que dice ahí, y posaron ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó. Miren, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra, hermanos, toda la tierra. Miren, y una palabra clave que yo encuentro aquí. Yo encontré unas 3 palabras claves aquí. Pero una palabra clave es tierra, hermanos, tierra. El ser humano quiere tierra. No es cierto, hermanos. Ustedes quieren aunque sea un pedacito de tierra. Es cierto. Imagínense cuando algunos de ustedes ya no estén aquí, por no decir otra palabra, cuando ya no estén, ¿verdad?, en esta tierra, van a dejar, quizás, varios de ustedes van a dejar tierra. ¿Qué creen que van a hacer los hijos? Van a querer un parte, la mayor que se pueda, de esa tierra. Y así es el ser humano, quiere tierra. Y esta palabra se repite aquí también, tierra, tierra prometida, el anhelo del pueblo de Dios, la tierra que fluye leche y miel. Por eso es que nadie los puede desalojar de esa tierra. Miren, y Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué será ese anhelo? Porque somos nosotros, hermanos, tierra. Somos polvo. Miren, hermano, piensen. Yo solo se las comparto a ustedes. Ustedes indaguen acerca de esto mucho más. Pero el Dios, conociendo estas cosas, al pueblo de Dios siempre le ofreció tierra, hermanos. Y eso es lo que ustedes tendrán, hermanos, una tierra nueva. Podrán caminar con el lobo
de león, donde a nadie se le ocurrirá la maldad, donde el sol será apagado, porque Dios será nuestra luz. Y como dice Apocalipsis, verifíquenlo ahí, último, no recuerdo exactamente. ¿Estás? Uno, dos. Dice que cada mes vamos a comer de un fruto distinto. Mire, tiempo, fruto. Hermanos, un día estaremos juntos disfrutando de esa tierra. Mientras tanto, traigamos la gloria reservada por la eternidad, traigámosla al presente, hermanos, para que la iglesia pueda manifestar la gloria de Dios a un mundo que no tiene esperanza. Así es que dice ahí, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a estos hombres que han venido a ti. Él estaba imaginando que habían llegado porque era ramera y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Y aquí viene la creyente, el Espíritu de Dios obrando allí, hermanos. Porque cuando el pueblo de Dios camina, el Espíritu de Dios camina con el pueblo. Por eso, cuando Dios le dijo a Moisés: este pueblo es contumaz y rebelde. Así es que yo les voy a enviar un ángel para que los dirija. Ya no va a ser la nube que es mi presencia. Pero este pueblo es muy rebelde. Y tú has orado por él, has intercedido, pero es muy rebelde, no quiere hacer, no quiere vivir en obediencia. Mire, la obediencia es para todo tiempo, hermanos. La obediencia a Dios, debemos ser obedientes. Eso es tremendo, hermanos, porque uno dice: ¿cómo me voy a parar a hablar de estas cosas en desobediencia, hermano? Tremendo. Así es que el pueblo de Dios debe marchar en obediencia al mandamiento siempre. No puedo yo jugármela, hermanos, en el sentido de decir: bueno, como decíamos hoy, ¿verdad? Entre Camagua y ¿cómo está usted? Entre Camagua y elote, ¿verdad? Decíamos allá, ¿verdad? Aquella región tan querida del campo. No, ¿verdad? Debemos estar sólidos, hermanos. No a medias tintas, en obediencia. No podemos marchar en obediencia en estos tiempos aquí, ¿verdad? Y cuando salimos, ser desobedientes, ¿a qué cosa? No es lo que dice el pastor, aunque quizá lo haya dicho. En obediencia al mandamiento, hermanos. La iglesia no puede marchar así. Tiene que marchar en obediencia. Y aquí dice: es verdad que estos hombres vinieron a mí. Y aquí empieza a obrar el poder de Dios, el Espíritu de Dios obrando ahí en Rahab. Pero no supe de dónde eran. Mire, bueno, la Escritura no se encarga de hablar de las mentiras de Rahab. Pues no es un tema, mire, es un tema aquí que tal vez el pastor Silas lo desarrolle. Él no se encarga de eso, más se enfoca en la convicción de fe de Rahab. Y eso es lo que queremos hacer finalmente. ¿Cómo es que se da esa conversión, hermano? Que nadie le testificó así de tocar la puerta,
¿verdad? Es decir, aquí te traigo al único Dios verdadero, ¿no? Miren, dice, versículo 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron. Cuando se iba a cerrar la puerta, el único portón, hermanos, que tenía Jericó, porque Jericó, recuerden, era una ciudad amurallada cuyos muros cayeron no por la estrategia, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y dice, no sé a dónde han ido, seguídolos a prisa y los alcanzaréis. Mas allá los había hecho subir, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán y hasta los vados. Y según pude estudiar allí, hermanos, en esa región había como un gran valle donde uno podía hasta cierto punto pasar por el Jordán. De alguna manera los espías lo pasaron, porque recuerden que ya cuando todo el pueblo de Dios entró, el Jordán tuvo que secarse para que el pueblo de Dios pasara por ahí. Pero aparentemente era el sitio donde uno podía transitar fácilmente. Y era la única manera de transitar de un lado al otro del río Jordán. Entonces Rahab los manda por ahí. Pero en esa misma región había una zona más montañosa, donde era muy difícil pasar al otro lado, casi imposible por esa zona montañosa. Entonces Rahab los envía al gran valle para que los persiguieran, donde era lógico que pasaran, pero ella tenía tan. Miren, en la misericordia de Dios, esta mujer ve en los israelitas que podía arriesgar su vida para salvar su vida, hermano. Cuando el pueblo de Dios avanza, la gente verá que puede perder lo que tiene para salvar su vida por el evangelio. Así es que, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, porque no había otra manera de salir. Y dijeron ellos, si se quedaron aquí todavía, cerramos las puertas y nadie puede salir de Jericó. Cuidado, hay una creyente en Cristo que supera ese pensamiento. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, versículo 8, y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros, miren, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, el temor del juicio de Dios. No podemos ir a zarandear a la gente, porque no es nuestro trabajo ese. No podemos ir a condenar a la gente, porque no es ese nuestro trabajo. Pero cuando el pueblo de Dios proclama el evangelio, proclama juicio, hermanos, al final proclama juicio, el juicio de Dios. Y esta mujer entiende que estos son testigos de ese juicio de Dios que ya llegó a oídos de todos. Sin lugar a dudas, hermano, que esta mujer, por su ocupación, recibió a tantísimo hombre que le traía estas noticias, de que había un pueblo de Israel que confiaba en el único Dios vivo y verdadero, y que era un pueblo que Dios había hecho maravillas portentosas. Por eso, cuando el pueblo de Dios avanza, la gente va a ver las maravillas, si es verdaderamente el pueblo de Dios. Y entonces dice ahí, versículo 19, porque hemos oído que Jehová, mire, hermanos, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Todos los hombres y mujeres en Jericó. Vean lo sorprendente del género humano, hermanos. Miren, todos los hombres y mujeres de Jericó habían recibido este testimonio.
Y solo Rahab fue salva. Solo Rahab atendió el mensaje. Y todos, hermanos, fueron muertos. Excepto Rahab, y por su intercesión, su familia fueron los únicos salvos. En medio de un mensaje que estaba corriendo por todo Canaán, que el pueblo de Dios anunciaba de un juicio. Ahí viene el pueblo de Dios. Oigamos lo que tienen que decir, pero la gran mayoría va a cerrar las puertas en medio del testimonio. Y entonces dice: y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, bueno, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Miren, aquí viene algo más. Oyendo esto, dice el versículo 11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Mire, hermanos, el testimonio para nuestro entender, hermanos. Aquí está la conversión de esta mujer. En este versículo 11, ustedes verán ahí, a ustedes lo verán, hermanos. Pero esta declaración es importantísima, pueblo de Dios. Y para mí aquí está su confesión de fe. Porque dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo, ¿en dónde? En la tierra. Ese es el pueblo de Dios. El que entiende que si bien es el Dios de los cielos, con una tierra ofrecida por la eternidad, hoy el pueblo de Dios quiere caminar en la voluntad de ese Dios de los cielos. Voluntad que se hace en la tierra, hermanos. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. Y camina el genuino pueblo. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y luego el versículo 12 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Porque aquí es cuestión de vida, hermanos. Es cuestión de vida. Que la gente que está sin Cristo no encuentra la vida, el juicio de Dios vendrá. Y así pasó con Jericó. Ustedes saben lo que pasó ahí. No denunciares nuestro asunto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Los últimos 2 versículos. Entonces ella los hizo descender con una cuerda. ¿Y cómo? Si solo había un portón. Sí, pero Rahab era la marginada, la que no querían que estuviera con la demás gente. A Rahab la habían enviado al extremo, a los muros de la ciudad. Ahí le habían dado una casita. No queremos que estés aquí, ahí andate a vivir a los muros. Y adicionalmente, su casita, que no tenía más ventilación, le abrieron una ventana al muro, hermano. Y ahí fue la provisión de Dios. Dar a una mujer como Rahab, dar por ahí a los fuertes espías que descendieron por una improvisada soga de Rahab. Así dice allí. Entonces ellos hicieron descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad
y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren a las montañas altas, y estad escondidos ahí, donde nadie hubiese creído que ellos se harán pasar por ahí. Es que la astucia de Rahab era ese: ustedes estén temporalmente ahí, cuando vengan los que les persiguen, pasen por el valle, que es lo que ustedes conocen la historia, hermanos. Así terminó la historia de Rahab. Y ella fue parte del pueblo de Dios. Hay una cita ahí. Sigamos ahí, sigamos. La siguiente. Bueno, esto ya lo vimos. Pero 4. Ahí está, en Mateo. ¿Habrá sido genuina la fe de Rahab? Bueno, el Nuevo Testamento da testimonio de Rahab. Y dice en la genealogía que Mateo pone acerca de nuestro Señor Jesús, dice que Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró. Salmón es el primer nombre arriba, ¿verdad? El que tomó por esposa. Bueno, algunos comentaristas creen que Salmón era uno de los espías, pero ahí están inventando un poco. Pero vean, hermanos, la fe de Rahab fue genuina y ella participa en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Una cita bíblica adicional, pasemos a la siguiente. Hebreos 11, 30, 31 habla de Rahab. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Así fue como fue conquistado Jericó, por la misericordia de Dios. Los espías llevaron toda esta información. Imagínense el impacto que causó en Josué. Cuando llegaron los espías y le dijeron: la gente está temblando de miedo, vamos, entremos. ¿Y quién les dio esa información? Pues Rahab. Y les dijo: aquí nadie tiene aliento ya, porque ustedes tienen atemorizados a toda la gente. Les dio toda la información para los espías, pero finalmente la misericordia de Dios obró ahí. Y Dios entregó esta tierra a su pueblo. Y dice: por la fe, Rahab la ramera. Mire, no le quite el apellido. No se lo quita ni Hebreos ni Santiago. Jacobo, el hermano de Jesús, que escribe esa carta. Y dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque ella fue obediente, hermanos, habiendo recibido a los espías. Tres palabras claves. Tierra, hemos hablado bastante. La voluntad de Dios. El pueblo de Dios se mueve por la voluntad de Dios. Y la tercera, la esperanza. Hermanos, el pueblo de Dios esperaba la tierra prometida. Y era lo que lo motivaba. No era las arengas aquí: vengan, hermanos, hagamos esto. Es importante, eso es parte de la estrategia. Vengan, hermanos, vamos, caminemos, conquistemos. Más, hermanos, adelante, hurra, bravo, vamos, hermanos. Todos necesitamos. Sobre todo estas palabras que no dicen vayan, vengan, sino que vayamos, vengamos. Todos, vamos.
Así el pueblo de Dios hizo la voluntad de Dios, caminando a la conquista, en esa esperanza, hermanos. Lo que motiva genuinamente al pueblo de Dios es la esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues en la nueva creación. Así lo llama Apocalipsis y así lo llama el profeta Isaías. En la nueva creación es nuestra esperanza, hermano. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener este tiempo con tus hijos. Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, mira, Padre, que hemos querido hacer tu voluntad, Señor, y compartir una palabra que entendemos, es una palabra que tú has dado, Señor. Pero solo tú conoces a cada hermano en particular aquí, conoces cómo han captado, Señor, no estas palabras, sino a tu Santo Espíritu hablando a cada uno de ellos, hablándoles, Señor, de una tierra que es la esperanza para ellos, pero de una obra que tú quieres hacer a través de ellos, Señor. Guíanos, guía a cada uno de tus hijos aquí, Señor. Nos unimos todos juntos para que seamos hijos obedientes, Señor. Señor, que nos comprometamos, Señor, en este momento a caminar en obediencia, Padre, a tus mandamientos. Que hagamos un lado, Señor, a un lado las voces del mal, la insinuación del pecado. Señor, guíanos, que hay una confesión en esta mañana y que seamos movidos, Señor, a caminar en tu voluntad. Que sea fortalecido en nosotros la convicción de la esperanza prometida para nosotros, de la nueva creación en ti, en la cual participaremos por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.